Bienvenidos a Crímenes y Engaños, el canal donde arrancamos las máscaras del glamour para revelar los secretos más oscuros de Hollywood. Soy tu guía en este submundo de luces brillantes y sombras profundas. Hoy te traigo una historia que te hará repensar cada estrella en el Paseo de la Fama. Imagina un mundo donde la fama cuesta vidas, donde los sueños se pagan con sangre y donde cada Oscar esconde un grito silenciado. ¿Estás listo para mirar detrás del telón? Si eres nuevo, suscríbete ahora, activa la campanita y dale like para unirte a esta investigación que te va a dejar sin aliento. Prepárate para el lado oscuro de la fama en Hollywood. Como investigador obsesionado con los crímenes que el poder oculta, he pasado meses sumergido en archivos olvidados, entrevistas censuradas y confesiones susurradas por exasistentes que temen hablar en voz alta. He revisado documentos judiciales, cintas de audio pirateadas y diarios de actrices que nunca vieron la luz. Lo que encontré no es solo un puñado de escándalos, es un sistema, una máquina que tritura almas desde que Hollywood nació. Esto no es solo historia, es un reflejo de lo que todos anhelamos, la fama. Pero, ¿y si te digo que detrás de cada reflector hay un precio que nadie menciona? Vamos a recorrer este laberinto juntos, como si estuviéramos colándonos en una mansión de Beverly Hills a medianoche, con solo una linterna y un cuaderno lleno de secretos. Empecemos en 1910, cuando Hollywood era un pueblo de naranjos y sueños. Los pioneros del cine mudo, como D.W. Griffith, convirtieron un rancho en el epicentro del espectáculo. Pero desde el principio, la industria tenía garras. El término casting couch nació aquí. Productores como Thomas Ince exigían favores sexuales a actrices por un papel. Nombres como Teda Bara, la primera vamp, contaban en privado cómo debían ceder o desaparecer. Imagina ser una joven de 18 años, llegada de un pueblo perdido, con sueños de ser Clara Bow. Tu elección: complacer a un ejecutivo o volver a casa en un tren de tercera clase. Muchas eligieron lo primero, solo para terminar rotas. Avancemos a los años 30, la edad de oro de Hollywood. Los estudios como MGM y Warner eran reinos feudales. Louis B. Mayer, el jefe de MGM, tenía un cuarto privado para entrevistas. Clark Gable, el galán intocable, fue acusado de violaciones encubiertas por contratos millonarios. Luego está Jean Harlow, la rubia platino, que murió a los 26 en 1937. La versión oficial: uremia por problemas renales. Pero en Hollywood los rumores corrían. ¿Fue envenenada por pastillas para adelgazar que el estudio le obligaba a tomar? ¿O un aborto mal hecho tras un affair con un productor? Su madre destruyó sus diarios y el caso se cerró. Harlow era un ícono, pero también una víctima de un sistema que la exprimió hasta matarla. Ahora, el caso que me quitó el sueño. Marilyn Monroe, 1962. Todos conocemos su risa, su vestido blanco ondeando sobre una rejilla. Pero Norma Jean Baker no nació estrella. Fue construida. Huérfana, abusada de niña, llegó a Fox como modelo. La moldearon, le blanquearon la piel, le tiñeron el pelo, le dieron anfetaminas para actuar y barbitúricos para dormir. Sus amantes, John F. Kennedy, Bobby Kennedy, Frank Sinatra, eran titanes del poder. El 5 de agosto de 1962 la encontraron muerta en su cama, con 36 años, teléfono en mano. Causa oficial: sobredosis accidental. Pero escuchen esto, el forense notó moretones frescos en su cuerpo. Su ama de llaves dijo que hombres entraron esa noche. Peter Lawford, cuñado de JFK, limpió la escena antes de la policía. ¿Y la autopsia? Rápida, incompleta, sospechosa.
He leído transcripciones de sus últimas llamadas. Marilyn balbuceó a su psiquiatra sobre ellos que la matarían. ¿La CIA por sus lazos con los Kennedy? ¿La mafia porque sabía demasiado? ¿O el estudio harto de sus exigencias por roles serios? Su diario, donde escribía secretos, desapareció. Un contacto anónimo, exguardia de Fox, me dijo que escuchó grabaciones de su casa. Voces masculinas, gritos, luego silencio. Marilyn no se suicidó. La apagaron como a una bombilla rota. Y Hollywood siguió filmando, como si nada. Llegamos a los 70s. El caso Manson de 1969, con el brutal asesinato de Sharon Tate, embarazada y esposa de Roman Polanski, sacudió Hollywood. ¿Pero fue solo un culto hippie? Testigos hablaron de fiestas secretas en Cielo Drive, con ejecutivos y drogas. Polanski, años después, huyó de Estados Unidos, tras violar a una menor de 13 en 1977. ¿Su castigo? Un Oscar en 2003 por El pianista. Las fiestas del Rat Pack de Sinatra en el Chateau Marmont eran famosas. Cocaína, menores, chantajes. Aspirantes a actrices llegaban buscando un papel y terminaban desaparecidas. Una camarera anónima que trabajó allí en 1975 me contó por email que vio a chicas llorando en los pasillos, escoltadas por hombres de traje que no eran actores. En los 80s, el SIDA golpeó duro. Rock Hudson, ícono de los 50, murió en 1985. Los estudios lo ocultaron, diciendo cáncer para no manchar su imagen. Pero el verdadero escándalo eran los niños. Corey Feldman y Corey Haim, estrellas de The Lost Boys, denunciaron abusos sistemáticos en sets. Feldman, en su libro de 2013, habló de un círculo de pedófilos en Hollywood protegido por contratos de confidencialidad. Haim murió en 2010, a los 38, de sobredosis. ¿Casualidad? Feldman dice que fue silenciado. Sus nombres están en archivos policiales, pero los peces gordos nunca caen. Entramos al siglo XXI y el hashtag #MeToo destapó la cloaca. Harvey Weinstein, el rey de Miramax, fue acusado por 80 mujeres. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Salma Hayek. Historias idénticas. Hoteles, promesas de roles, violaciones. Weinstein usaba detectives privados para intimidar víctimas. En 2017, Ronan Farrow y The New York Times lo expusieron. ¿Pero por qué tardó tanto? Porque Hollywood lo sabía. Agentes, publicistas, incluso actrices callaban por miedo. Weinstein fue condenado en 2020 a 23 años, pero el sistema que lo creó sigue intacto. En 2023, documentos filtrados de Jeffrey Epstein revelaron conexiones con Hollywood, ejecutivos de Disney y Sony en su Lolita Express. ¿Tráfico de menores para favores en taquilla? Ghislaine Maxwell, su cómplice, organizaba fiestas donde reclutaban talentos. Mira Sorvino, Oscar en 1996, confesó que Epstein la acosó, ofreciéndole un papel perfecto. Esto me golpea como investigador, pero también como humano. Estas no son solo víctimas, son soñadores que llegaron con un guión bajo el brazo y terminaron aplastados. Judy Garland, drogada a los 14 para El Mago de Oz, murió a los 47 por barbitúricos. Heath Ledger, consumido por el Joker en 2008, sobredosis a los 28. ¿Apoyo? Cero. Solo más presión. Piensa en ti. ¿Qué harías por un like viral, un contrato, un sueño? Estos casos nos conectan porque todos hemos sentido esa tentación de brillar, aunque sea por un segundo. Las teorías son interminables. Hollywood es un culto Illuminati, una red de poder que lava cerebros, más real, un ecosistema donde los fuertes devoran a los débiles. Pero hay luz. El hashtag #MeToo rompió el silencio. Y movimientos como Time's Up luchan por justicia. En 2025, con deepfakes y streaming, el abuso se reinventa. Contratos de inteligencia artificial
que venden tu imagen para siempre, acosadores en redes, fans tóxicos. La fama sigue siendo una trampa dorada. Entonces, ¿qué opinas? ¿Es Hollywood un monstruo o solo el reflejo de nuestra obsesión con la fama? Déjame tus teorías en los comentarios. Quizás tu idea inspire el próximo video. Si esto te estremeció, comparte con amigos que amen los misterios oscuros. ¿Quién es la próxima víctima de la máquina? Tal vez ya está en una audición. Gracias por acompañarme en este viaje al abismo de Hollywood. Suscríbete a Crímenes y Engaños para más verdades que queman. Nos vemos en el próximo caso, bajo las luces o en las sombras.